Romanos capítulo 3. Y vamos a leer comenzando con el versículo 9 hasta el versículo 20, Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20, dice así. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, habíamos estudiado y estamos terminando hoy con el último no hay. Dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hay 6 declaraciones no hay, Romanos 3, 9 al 18. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que nosotros llamamos el carácter del hombre o la esencia del hombre. Sepulcro abierto es su garganta, comienza Pablo a describir la boca del hombre con distintos aspectos. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Cuando Wiersbe desarrolla esto, Romanos 3, 9 al 20, él habla de la mención de 6 miembros del cuerpo del hombre. Se menciona en el versículo 13 su garganta, se menciona su lengua, se mencionan sus labios, se menciona su boca, se menciona sus pies y finalmente en versículo 18 se menciona sus ojos. O sea que es una descripción de la totalidad del hombre y de esa totalidad se encuentra en una depravación total. Dice versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura en sus caminos y no conocieron camino de paz. No solo no conocen, es como los fariseos escribas, y no solamente ellos son hijos del infierno, sino que también guían, son ciegos, guías de ciegos, son los que guían a otros a esa senda. Hoy vamos a desarrollar esta última frase del versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Que el Señor bendiga su palabra y la lectura de ella esta mañana. El texto nos dice en el versículo 18 y como resumen, estas son palabras sacadas del apóstol Pablo del salmista David en el Salmo 36. Como varias de estas referencias, como hemos visto, son sacadas del Antiguo Testamento y muchas veces específicamente hablando de la nación de Israel, porque ellos se justificaban y se sentían mejores que otros. Ahora, cuando llegamos al versículo 18, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y quiero que me acompañe un momento al Salmo 36, porque el apóstol Pablo, por motivos del Espíritu de Dios, no citó todo el texto que está ahí mencionado, pero es necesario que lo podamos leer para ver lo que dice el salmista David y de dónde nace esta confesión o esta declaración de parte de Dios en la examinación de los hombres. Recuerden que la Biblia no es otra cosa que la visión de Dios, lo que Dios nos quiere revelar acerca de sí mismo, pero lo que Dios revela en cuanto a nosotros. Tenemos la visión de Dios, la contemplación de Dios en las Escrituras, pero también tenemos la contemplación de nosotros. Dice versículo 1 del capítulo 36. La iniquidad del impío me dice al corazón, dice David. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La iniquidad del impío
me dice al corazón. Este es un tema tan extenso, queridos hermanos, esta mañana, que obviamente no vamos a abarcarlo esta mañana, voy a desarrollar el texto nomás, pero el término, el temor de Dios, es un tema tan extenso en las Escrituras que abarca tantas ramificaciones, por así decir, que no podemos desarrollarlo en su totalidad. Llevaría meses para desarrollar este tema que desarrolla las Escrituras tan importante. Pero déjenme decirles que está muy ligado el temor de Dios en su definición a nuestra relación al pecado. Antes de seguir adelante, quiero leerles lo que la Biblia nos dice que es el temor de Dios. Y mis notas están esparcidas, así que déjenme leerles algo. Se describe de esta forma el temor de Jehová en la Biblia. Proverbios 8:13 dice, es el odio al mal. Proverbios 1, versículo 7 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Isaías 33:6 dice, el temor de Jehová es vuestro tesoro. Proverbios 14:27 dice, es la fuente de vida. Salmos 19:9 dice, es lo que nos santifica. Y Hebreos capítulo 12, versículo 9-28 dice que es el espíritu reverencial que tenemos que tener delante de Dios. Pero lo que más enfatiza el libro de Proverbios, especialmente en el capítulo 8, es el énfasis del aborrecimiento del mal. La Biblia dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Por qué digo eso? Porque en el capítulo 36 de Salmo, versículo 1, habla de la asociación o la participación del pecado como manifestación de que no hay temor de Dios. Cuando ustedes estudian las Escrituras, van a ver un montón de circunstancias donde los hombres tuvieron miedo, que se sintieron culpables. Quiero volver un poco atrás a mis notas y leerle a algunos que tuvieron lo que llamamos el miedo de culpabilidad. ¿Por qué? Porque habían estado en transgresión y en pecado, y en esa transgresión y pecado se sintieron culpables. Por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando en Génesis, el capítulo 3, Adán dijo, tuve miedo y me escondí. Tuve miedo. Empezó el temor a Dios, no de Dios. Adán tuvo miedo a Dios en el momento que estaba en el huerto. Pero si hubiese tenido el temor de Dios en su corazón, no hubiese hecho lo que hizo. La consecuencia produjo un temor a Dios. Y cuando Dios apareció en el huerto, se paseaba, dice, al aire del día en el huerto, y lo llamó al hombre, dijo, ¿dónde estás tú? Adán dijo, me escondí porque tuve miedo. Eso lo llamamos el temor de culpabilidad. La Biblia nos dice una otra vez en el libro de Job y en el libro de Salmos acerca del temor que tienen los impíos. El temor, el miedo que tienen, que se llama el miedo de culpabilidad. El rey Belsasar dice que estaba temblando. En Daniel capítulo 5, versículo 6, estaba temblando, pero él no estaba temblando porque tenía temor de Dios, sino tenía temor a Dios. Qué distinto. Las naciones, dice, también tiemblan delante de él. La referencia de Mateo 28, versículo 4, cuando dice que vino el ángel y removió la piedra mañana de resurrección, dice que los guardas que estaban ahí cayeron como muertos y temblaban. Un temor a Dios, pero no de Dios. Diferente. La Biblia dice de Santiago que los demonios tiemblan. Creen y tiemblan. Creen a Dios, creen en Dios y tiemblan. Pero ellos no se gobiernan por el temor de Dios. O sea que cuando nosotros vemos una persona con miedo, no necesariamente significa que está temiendo, teniendo el temor de Jehová en su corazón, sino que está temiendo a Dios y las consecuencias que van a venir a través de eso. Bueno, hay muchas otras referencias que no puedo seguir por el tema del tiempo, pero simplemente para remarcarles
que está el temor de culpabilidad, como cuando el hijo es agarrado en el acto de transgresión. Delante de los padres lo hemos experimentado una y otra vez, en distintas formas y maneras. Aún los animales tienen miedo a sus dueños porque se sienten culpables de algo que ellos han hecho. No podemos decir, bueno, los animales deben andar en el temor de sus dueños, no. Pero Dios hace la pregunta en el libro de Malaquías a los sacerdotes: si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor? Y es interesante cuando meditaba en esto estos días y pensaba en la frase que utiliza el salmista David, que luego Pablo utiliza para como cerrar el concepto de lo que es la totalidad del hombre sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. El hombre que está totalmente depravado tiene una ausencia, por así decirlo, esencial, y es la ausencia del temor de Dios. Es la ausencia de temer a Dios en el todo sentido de lo que dice la palabra. El resumen, dijo Salomón, de la vida del hombre es esta: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pero me hizo pensar, cuando estaba meditando, me vinieron los pensamientos de Lucas capítulo 23 y el ladrón que estaba en la cruz. Ustedes se acuerdan. Los dos, dicen Marcos y Mateo, estaban injuriando a Cristo. Pero llegó un momento donde, por algún motivo que desconocemos, sino la obra de la gracia de Dios, el Espíritu de Dios comenzó a abrir el corazón de uno. Comenzó a iluminar la mente de uno, el entendimiento de uno, cuyas palabras estaban mirando a Cristo y siendo injuriosas, y en un momento para. Y quiero leerles el texto, está en Lucas el capítulo 23. Lucas el capítulo 23, él estaba pecando contra Dios, literalmente. Estaba pecando contra Dios y estaba pecando sin temor, sin miedo. En Lucas el capítulo 23, fíjense lo que dice. Pero llegó un momento, dice, versículo 39, uno de los malhechores que estaba colgado en la cruz, colgado, le injuriaba. Respondiendo el otro, le reprendió. Hubo una pausa, como dije, porque los otros evangelistas dicen que ambos lo estaban haciendo. Acá viene una pausa, dice versículo 40. Y noten lo que le dice: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿No? Hay tanto ahí en el abrir de los ojos de este hombre, pero comienza la defensa de Cristo, comienza la reprensión a su compañero, hablando acerca del temor a Dios. No estamos nosotros en la misma condenación de él. Pero no es así. Él entendía que nosotros padecemos lo que justamente merecemos. ¿Y cómo entra el concepto de santidad y justicia en cuanto a Cristo, que no lo conocía, porque sabemos que quizás había oído acerca de él, pero estaba ahora al lado de él y lo estaba injuriando sin temor, y de repente su corazón comenzó a temblar? Y empezó a introducirse al corazón de este hombre el temor de Dios. Y el temor de quien tenía delante y a quien estaba injuriando. Y en ese momento le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Pensando nomás en mi corazón, pensando en esto. Ahora es interesante, vuelvan ahí a Romanos el capítulo 3 un momento. Romanos el capítulo 3. MacArthur define esto del temor y voy un poco lento, pero deseo simplemente decirles que estuve mirando y estudiando un poco los temores que hay en el mundo, los temores que hay en los hombres. MacArthur dice: el temor bíblico
de temer a Dios consiste de dos cosas. Uno es temer a su grandeza y su gloria, y otro es miedo a los resultados de violar esa naturaleza santa. Voy a leer esa definición de nuevo. Es una definición basada en Isaías capítulo 8, versículo 13, cuando dice: sea Él vuestro miedo, sea Él vuestro temor. Una palabra es reverencia, otra palabra es temblar, literalmente temblar, asustarse, estar delante de la presencia de Él asustado. MacArthur dice entonces que la definición bíblica del temor de Jehová es el temor a la grandeza y a la gloria, que eso es reverencia, y sea el vuestro miedo, es el miedo a los resultados de violar esa naturaleza santa. Ahora es interesante, el versículo dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Delante de sus ojos. La palabra delante es una palabra interesante que significa enfrente. O sea que la idea es que este hombre está contemplando, si no directamente o indirectamente, a Dios. Entonces dices: bueno, pero si yo tuviese a Cristo delante de mí, no lo haría. Podrías ir al extremo de ser un Pedro y negarlo en la misma presencia de Cristo. No digas que no lo harías. O podría ser un Judas Iscariote que lo entrega a la crucifixión. No digas, no lo harías. Lo que los hombres hicieron en la noche que Jesús fue entregado, lo hicieron delante de Él. Cristo sufrió de las escupidas y los abofeteadas y los martirios humanos, y aún del flagelo romano, y de todo el sufrimiento físico, y de las injurias y los insultos. Todo fue delante de Él. O yo entiendo que hicieron burla de Él en algún momento y le taparon los ojos y lo golpeaban y le decían: profetiza, ¿quién es este que golpeó? Pero la realidad es que estando el Creador del universo de pie en el tribunal de los hombres, no tuvieron temor de lo que le estaban haciendo. No se dieron cuenta. Todas las barreras, como dice el libro de Job, el capítulo 1, si tú ahora le quitas toda esta protección que le tienes, quítale todo esto y vas a ver si no te blasfema en tu misma presencia. Satanás le dijo a Dios: porque Él te bendice como te bendice, porque lo estás protegiendo tanto. Sácale la protección y vas a ver que te maldice. No se podían acercar a Dios en el Antiguo Testamento. En el monte Sinaí les dijo: no se acerquen porque el que se acerca muere. En el tabernáculo Dios dijo: no se acerquen porque el que se acerque muere. En la zarza ardiendo de Moisés le dijo: no te acerques porque si te acerques morís. Y así sucesivamente a través de las Escrituras. Dios mantuvo las distancias con el hombre. Marcaba una distancia que era una distancia real y genuina. El hombre no se podía acercar a Dios. ¿Por qué? Porque iba a morir. Moisés en una ocasión le pidió a Dios que podía ver su gloria. Y Dios le dijo a Moisés: nadie puede ver mi gloria vivir. Te mostraré mis espaldas. Haré pasar mi bien delante de ti. Te pondré en la hendidura de la peña. Y cuando yo estaba pasando, proclamaré el nombre de Jehová y te mostraré mis espaldas. Pero no podrás ver mi gloria y vivir. Estos hombres estaban pecando delante de Dios. Cuando la Biblia dice que la iniquidad del impío me dice al corazón que no hay temor de Dios delante de sus ojos, ya estamos en Romanos capítulo 1 y hemos pasado a Romanos capítulo 2. Y tenemos el testimonio de las obras de Dios y tenemos el testimonio de la conciencia del hombre, que son testimonios que Dios ha dado al hombre acerca de sí mismo. O sea, de la rectitud de Dios en la conciencia humana y de las obras de Dios en la creación. Y sin embargo, el hombre hace todo lo posible para pecar contra este ser. Cuando Él está presente como hizo por 33 años, era una burla tras otra, un menosprecio tras otro. Lo llamaban bebedor, glotón, amigo de pecadores y publicanos. Cristo dijo: si llamaron al Señor de familia esto, lo harán también a los discípulos, a los siervos. No había temor alguno de parte de los hombres
en cómo trataban a Cristo. Y estaba delante de ellos. Habían visto sus obras. 40 años, dice Dios a Israel en Hebreos capítulo 3. 40 años vieron mis obras. Por 40 años estuve disgustado con esta nación. No tuvieron problema día tras día de murmurar. Si leen en Números capítulo 16, tienen el relato de los hijos de Israel desafiando a Moisés y Aarón, y Dios a través de Moisés abriendo la tierra, tragando a todos vivos al Seol, y dice, el día siguiente comenzaron a desafiar de nuevo. No digas en tu corazón, si yo tuviese a Dios presente, ciertamente no lo haría. Spurgeon dijo de la frase delante de sus ojos. Aquellos ojos que ahora no tienen temor de Dios ante ellos, tendrán los terrores del infierno ante ellos para siempre. Aquellos ojos que no tienen el temor de Dios ante ellos ahora, tendrán los terrores del infierno ante ellos para siempre. Déjenme leer algunos versículos antes de introducir el tema esta mañana. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. 2 Samuel 12:9, Dios le dijo a David a través de Natán, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Lo que tú no piensas, y seguramente no lo piensas, es que el no ver a Dios no significa que no esté presente. Proverbios capítulo 15 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. La presencia de Dios está continuamente en todo lugar, en todo momento. Está en el momento que están violando a esa niña. Está en el momento que están matando, como desarrollamos la semana pasada, el derramamiento de sangre. Está en el momento de que tus ojos están o mirando lo malo, o haciendo lo malo, o hablando lo malo. Dios está presente en todo tiempo, en todo momento. La Escritura nos dice eso. Dios le dijo a Natanael cuando fue llamado por Felipe, antes que te llamase Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Presencia de Cristo en todo lugar, en todo momento. Está presente en nuestros pensamientos. Cuando ellos cavilaban en sus corazones, Él les habló de lo que estaban pensando. Estaba presente cuando los discípulos iban atrás de Él, hablando de quién de ellos sería el mayor. La presencia de Dios es como dice Salmo 139, que la luz y las tinieblas te son iguales, o sea que los ojos de Jehová están siempre en todo lugar mirando lo bueno y lo malo. Y la Escritura dice que el impío no tiene temor de Dios delante de sus ojos. O sea que él vive una vida en contemplación de las obras de Dios, en contemplación de su conciencia, pero no importa, transgrede igual. Job dice en el capítulo 15, he aquí en sus santos no confía, y aun los cielos no son limpios delante de sus ojos. He aquí, ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Y antes de introducir el tema, quiero dar una definición de pecado, una que da Piper y una que estuve meditando y pensando. La de Piper dice así, ¿por qué pecado? Porque este es el antónimo del temor a Dios. Ténganlo por cierto, si tú dices en tu corazón, ciertamente yo temo a Dios, y tú temes a Dios, pero vives una vida totalmente entregada al libertinaje, yo te voy a decir que no es así. No es así. José estaba lejos de su casa, ustedes se acuerdan, fue tentado con quizás una de las tentaciones más fuertes para el hombre, la mujer. Y la Biblia dice que en ese momento de la tentación, él dijo, ¿cómo podría hacer yo este gran mal y pecar contra Dios? El temor de Dios era lo que estaba gobernando su conducta, su manera de vivir. Podemos enseñar con libertad que lo que nos dice de la santidad de José, la separación de su pecado, es que temía a Dios. Porque la Biblia dice, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal, pero el hombre que no teme a Dios,
la iniquidad del impío, me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Piper dice del pecado esto: es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la hermosura de Dios no atesorada, la bondad de Dios no gustada, la fidelidad de Dios no confiada, la promesa de Dios no creída, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no conocida, la presencia de Dios no valorizada, la persona de Dios no amada. Esa es la definición de Piper. Yo sé que es mucho, pero nos hace pensar. Yo anoté esto. El pecado, conforme a Juan, es la infracción de la ley. Es menospreciar la voz de Dios. Es menospreciar la bondad de Dios. ¿Y por qué digo la bondad de Dios? Porque la Biblia dice que la ley es justa, santa y buena. Y cuando nosotros pecamos contra la ley, pecamos contra lo que no solamente es santo y justo, sino pecamos contra lo que es bueno. Les di mandamientos provechosos, dice Isaías 48. O sea que Dios fue bueno en lo que Él nos habló y fue bueno en lo que Él nos dio. Buscó nuestro bien, no nuestro mal. Y cuando pecamos, pecamos contra la bondad de Dios. Pecamos contra la sabiduría de Dios. Porque el mandamiento es lo más sabio que Dios nos dejó. Dios le dijo en Deuteronomio capítulo 4 al pueblo que estos era vuestra sabiduría entre las naciones. O sea que es un hombre necio el que desecha el mandamiento de Dios, un hombre sabio el que se somete a la verdad de Dios. Sigo leyendo la nota. El pecar contra Dios es pecar contra lo que Dios es en su delicia, puesto que hacer su voluntad trae mayor delicia y gozo al corazón. No se puede comparar el gozo de obedecer a Dios que el placer del pecado momentáneo, puesto que en su presencia hay plenitud de gozo. Pecar es creernos más sabios que Él. ¿Por qué digo eso? Porque Él nos dijo lo que no debemos hacer y nosotros cuando pecamos nos creemos más sabios que Él y creemos que lo que Él nos dijo a no hacer es simplemente para quitarnos un poco de gozo y delicia. Es desafiar su persona, es rebelarnos contra su autoridad, es enorgullecernos en creer que fuera de Él hay mayor placer y gozo. El pecado es lo más destructivo que puede haber en el universo. Temer a Dios es lo más provechoso. No temer a Dios es lo peor que podemos hacer. El hombre va a estar en el infierno eternamente por la ausencia de temor. Anote esto. El peor temor del hombre es no temer a Dios. Estudiando esto, ustedes saben que de esto se ha escrito muchísimo, y hay mucho en internet, y no hablo del temor de Dios, sino el temor humano, propiamente. Eso se traduce en una palabra que conocemos nosotros, que del griego que se llama phobos, que es la palabra miedo, terror, miedo, phobos. Nuestra palabra traducida al griego, que nosotros la hemos compuesto, pero tiene su raíz en el griego, es la palabra fobia. ¿De dónde proviene esta palabra? ¿De dónde proviene fobia? Viene del griego phobos, miedo. Y en los que estudian esto y han hecho preguntas y encuestas, han encontrado que hay por lo menos 470 fobias, una más ridícula que la otra. Yo simplemente quiero citarles algunas para que piensen. Hay 5 que resumen más o menos el total de todas, pero hay miedos de todo tipo. Voy a decir algunas, pero quiero mirar primeramente los 5 básicos de los miedos que hay en el hombre. El primero es el miedo a la muerte. Ese sale como número 1 en la lista, temor a la muerte.
del cual la Biblia habla mucho de eso. Pero cuando Cristo habla acerca del temor a Dios y de Dios, nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 28, no temáis a los que pueden matar al cuerpo y después de esto más nada pueden hacer. Temed a aquel que después que el cuerpo está muerto puede tomar el alma y echarla en el infierno. Y lo he dicho tantas veces, Cristo ahí no dijo que debemos tener miedo al infierno. Dice, tengan miedo al que puede tomar el alma y echarla al infierno. No teman a la muerte. Bueno, pero el hombre tiene miedo a la muerte. De eso surgen muchas cosas. De eso vienen todos los tipos de fobia que hay en relación al camino hacia la muerte. Porque hay fobias de cáncer, hay fobias cardíacas, hay fobias de todo tipo. Me estuve leyendo esta mañana y algunas me hacían reír, pero están ahí. Hay gente que tiene miedo de toda clase. Pérdida de la autonomía es la número 2 en la lista. El miedo de ser inmovilizados, paralizados, restringidos, sometidos, atrapados, encarcelados, controlados por circunstancias que están fuera de nuestro control. El temor a la libertad de nuestros movimientos naturales es común casi en todos nosotros. Temor número 3, la soledad, totalmente contrapuesto al interior. Este miedo se relaciona con el pánico del abandono, al rechazo a sentirnos despreciados. 4. Miedo a la mutilación. Se trata del temor de perder cualquier parte de nuestra estructura corporal. Y 5. Miedo a los daños y perjuicios que pueden hacernos a nosotros como personas. El sentirnos humillados, avergonzados, desaprobados, rechazados. Ese miedo. Google relaciona estos 5 y dice, estos son los que más resaltaron. Déjenme volver atrás un momento. Le voy a leer algunas fobias o miedos. Claustrofobia, el miedo de permanecer un tiempo, espacio cerrado. Sinofobia, el miedo a los perros. Aracnofobia, creo que la palabra lo dice, ¿no? Miedo a las arañas. Creo que tengo acá un oyente que tiene miedo a las arañas. Se llama aracnofobia. Tanotofobia. Eso viene del griego, thanos, que es muerte. Y es miedo a la muerte. Yo tengo 40 acá mencionados. El miedo a los truenos y los relámpagos, el miedo al fuego, el miedo a las avispas, el miedo a conducir o incluso a estar en el interior de un vehículo del automotor, el miedo a los espejos, el miedo a los dentistas, el miedo al agua, el miedo a bañarse. Sí, hay de todo. Hay de todo. Y puse bacilofobia, que es miedo a los microbios, bacterofobia, que es miedo a las bacterias. Y hoy estamos en el mundo presente con la gente que está con un miedo a un virus. Ha habido virus a través de toda la historia de la humanidad, pero hoy, nosotros viviendo en este momento, la gente tiene miedo, vive encerrada, muchos viven de todas formas tratando de protegerse de esto que es invisible al ojo humano. Los miedos. Bueno, es interesante cómo Dios hizo el cuerpo humano en relación al temor. El miedo es una experiencia desagradable precisamente porque está diseñada para que así lo sea. ¿Qué sucede en el momento que tenemos miedo en el cuerpo humano? Se acelera la función pulmonar, respiramos más deprisa para oxigenar más, se acelera la función cardíaca, el corazón late más rápido para bombear más sangre, se inhiben la función estomacal, las pupilas se dilatan para poder ver mejor, aumentan la tensión muscular, eso es para que podamos salir corriendo de algunas circunstancias. Se incrementa la actividad cerebral, comienzan a segregar distintos tipos de hormonas como la adrenalina para poder tener, y el azúcar comienza a generarse a multitudes en el cuerpo. El sistema inmune se detiene y se paraliza. La sangre fluye a los músculos mayores
Y por eso la cara y el rostro de una persona en el miedo se vuelve pálida, porque ya el cuerpo dice, el rostro no lo necesita. Lo que lo necesita es enseguida los otros órganos para poder batallar contra el miedo o contra una circunstancia de esta índole. Lo que más se enciende en el momento del miedo es uno de los sistemas nerviosos llamado el sistema nervioso simpático. ¿Qué es ese sistema nervioso? Es el que aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, el tamaño de las pupilas, el que segrega, el que frena el aparato digestivo, el que estimula la producción de adrenalina para las glándulas suprarrenales, glándulas sudoríparas, estimula una producción de sudor para tener en ese momento todo lo que yo no sé y todo lo que yo no entiendo. Solamente estaba leyendo acerca de lo que se produce cuando una persona tiene miedo. El cuerpo reacciona de cierta forma. Pero volviendo a las Escrituras, déjeme leer esto primeramente. Cosas que no debemos temer en la Biblia. En la Biblia. Proverbios dice, el temor del hombre pondrá lazo. Este es un texto favorito de mi padre años atrás. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Acerca del temor del hombre quiero leer algunos textos. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? ¿Quién te frena? ¿O qué te frena? Años atrás estaba hablando con alguien que me habló acerca de que lo frenaba de conocer a Cristo era su relación matrimonial. A lo cual yo le dije, no te vayas a perder a la eternidad por tu relación matrimonial, porque en la eternidad no va a existir relación matrimonial. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. No temáis ni tengáis miedo de ellos. No los temáis porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. ¿Saben cuántas veces la Biblia menciona el tema de no temer a los hombres? Una y otra vez la Biblia hace mención de esto. En Josué capítulo 10, versículo 8 dice, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Vuelve a repetirlo en Josué 11:6. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. Es impresionante cómo Isaías nos describe al hombre que es meramente heno, paja, y nosotros le tenemos miedo a ese hombre, pero no al Dios que lo creó. Déjeme seguir leyendo. Otro de los temores mencionados en las Escrituras, en el libro de Jeremías, el capítulo 10, versículo 2, dice así, dice Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengáis temor. Aunque las naciones las teman, y eso es las estrellas, el sol y la luna, el famoso horóscopo. Dios dice, no tengas miedo de ellas. No tengas temor de las señales del cielo. Yo no hice el sol para que te dé miedo. Yo no hice la luna ni las estrellas para que te den miedo. Yo no quiero que tú vivas tu vida mirando al cielo y tengas miedo. Debes temer al que está sobre la altura de los cielos, cuya gloria está sobre los cielos, pero no debes temer a las estrellas, al sol y la luna. Dios dice, no tengas el temor que tienen las naciones. Jeremías 10:5. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿De quién está hablando el Señor? Los ídolos. No tengas miedo de los ídolos. No tengas temor de la idolatría. Los dioses de los hombres no existen, dice Dios. Tienen manos, pero no hacen, tienen oídos, pero no oyen, tienen ojos, pero no ven, pies tienen, mas no andan. No les tengas miedo. Dios está diciendo, los hombres tienen miedo de lo que no existe.
Los hombres tienen miedo a las estrellas, al sol, la luna, a lo que Él, Dios, Creador, ha creado. Los hombres tienen miedo al que es hecho del barro, que es como el heno, que es como la paja, que es como la hierba del campo, que un día está y después deja de ser. Los hombres tienen miedo a lo momentáneo, a lo temporal, pero los hombres no tienen el temor de Dios delante de sus ojos, el que es eterno. Hebreos dice que para librarnos por el temor de la muerte, durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre. Pedro dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Queridos hermanos, la Biblia enseña lo que nosotros no debemos temer, pero sí la Biblia enseña lo que debemos temer. Ahora hay un temor que es causado por Dios, que no es el temor de Jehová. Voy a volver a repetir eso. Hay un temor causado por Dios que no es el temor de Jehová. El temor causado por Dios es el temor que Él trae sobre su pueblo muchas veces y sobre las naciones. Escúchenlos. Levítico 26:36. A los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Deuteronomio 28:65. Y ni aún entre las naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Es Dios hablando. Y Dios hablando a su pueblo, y Dios dice, yo te voy a traer corazón cobarde, yo te voy a traer corazón temeroso. 28:66. Tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién quiera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién quiera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Dios dijo, yo te voy a hacer tener miedo. No me tienes miedo a mí, yo te voy a hacer tener miedo. Hechos 9:6, ¿se acuerdan el apóstol Pablo en su conversión? Se aparece Jesús y le habla desde el cielo. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oh, este hombre que se sentía tan fuerte, tan orgulloso de sí mismo, estaba con miedo. Les quiero decir que la palabra temblando y temeroso nunca se apartó del apóstol Pablo el resto de su ministerio. Él dice, estuve entre vosotros con temor y temblor. Eso fue la marca, Él lo dice. Él le dice a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa es la marca de un creyente genuino, la vida de temor y temblor. Y tú dices, nosotros los creyentes no debemos tenerle miedo a Dios. Y yo te digo, la Biblia dice que sí. Dios es digno de nuestro miedo y de nuestra reverencia. Pero deben pausar un momento aquí y decirles cosas que temen a Dios y que a nosotros nos parece que no viven, no oyen, no escuchan. La lista es interesante. La estuve anotando esta mañana, escuchen. Jueces 5:4. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló. Los cielos destilaron, las nubes gotearon aguas, los montes temblaron delante de Jehová, aquel día delante de Jehová Dios de Israel. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó Jehová. Todavía no había descendido, dice la Escritura, se había enojado en el cielo y la percepción de la ira de Dios en el cielo se percibe a una distancia astronómica. ¿Han pensado eso? Su gloria supera las estrellas, una distancia que no empezamos a entender. Y la velocidad de la luz viajando y nos tarda tanto tiempo llegar al sol y tanto tiempo llegar a la siguiente estrella y meses y años, 100.000 millones de años para salir de nuestro sistema solar. Y sin embargo la Biblia dice que la tierra tiembla
Cuando Dios se indigna en el cielo, bajaste los cielos y descendiste. Y dice la Biblia, la tierra tembló. Tembló. Se indigna Dios y la tierra tiembla. Oh, escuchen Isaías 7:2. Y se le estremeció el corazón. Ahora escuchen esto. Y el corazón de su pueblo, escuchen, como se estremecen los árboles del monte cuando sopla el viento. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso que Dios dice que los árboles en el monte tienen miedo? Se estremecen cuando el viento sopla. Ellos le tienen miedo a Dios, ellos tienen miedo a las obras de Dios. Oh, pero escuchen Miqueas 7:17. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros. La serpiente está en su encierro y tiembla, no desea salir. Tiene temor, tiene miedo. Job 26:5 dice, las sombras tiemblan en lo profundo, las columnas del cielo tiemblan. 26:11. Salmo 68:8 dice, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Salmo 77:16. La voz del trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Salmo 97:4. Oh, que tuviste, oh mar, que huiste, oh tuvo Jordán, que te volviste atrás. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Los quiciales, dice Isaías, de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Las costas vieron y tuvieron temor. Los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. Te vieron y tuvieron temor los montes. No estoy repitiendo versículos. Estoy en Habacuc. Eso es a su presencia. Pero ¿qué de la sustancia de su presencia pegada en el madero, en el Calvario? ¿Qué dice la Biblia? Mateo 27:51 dice, aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Estaba el autor de la vida ahí, el creador del universo, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. Eso fue la venida del Espíritu de Dios. Tiembla el hombre. Bueno, quería compartirles acerca del temor de Jehová acompañado con el temor de los hombres, pero no vamos a poder desarrollarlo esta mañana. Porque muchas veces vemos el temor de Dios y el temor humano que van ligados y son necesarios, pero lo vamos a desarrollar en algún otro momento. Déjenme decirles por qué Dios debe ser temido. Hay 7 motivos por los cuales Dios debe ser temido en las Escrituras. El primero es porque Él es santo, y eso lo dice Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. La grandeza de Dios, mencionada en Deuteronomio 10, 12 y 17, nos dice que requiere el temor de Dios. El perdón de Dios, Salmo 130 dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, para que seas temido. Las obras de Dios, nos dice Josué 4, 23 y 24, deben traer temor. Apocalipsis 14, 7, cuando dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Los juicios de Dios deben traer temor. Jeremías 10, 17 dice que Dios es incomparable, no hay como Él, por tanto la tierra debe temer delante de Él. Dios debe ser temido porque es incomparable. Y vamos a terminar con este texto esta mañana. Vayan a Jeremías capítulo 5, versículo 22. Quiero que noten este pasaje. Jeremías capítulo 5, versículo 22. Este es el último y este es el control soberano de Dios sobre sus obras. ¿Por qué debe ser temido? Dios hace la pregunta, a mí, Jeremías 5:22, a mí no me temeréis, dice Jehová.
¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna la cual no quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Dios dice, a mí no me vas a temer. Que controlo la tierra, el mar, en su braveza, en su fuerza, en su soberbia, como dice Job 38, que viene el orgullo de sus olas y se humillan ante las puertas que Dios le puso. Dios ya hace la pregunta, a mí no me vas a temer. Si yo puedo controlar la braveza del mar, ¿tú quién eres para no temerme a mí? Dios demanda el temor porque es santo, porque es grande, porque es perdonador, porque sus obras son grandes, porque sus juicios son puros, porque Él es incomparable y demanda ese temor porque Él es soberano. Y tú puede ser que no tengas temor de Él, ni te sometas a Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿No les parece extraño que el hombre teme lo pequeño de un virus, pero no teme lo grande que es Dios? ¿No les parece extraño que temen lo temporal, pero no temen lo eterno? Que temen una muerte física, pero no una muerte eterna. Que tienen temor de alguna enfermedad y no de la ira eterna de Dios. ¿Quién nos enseñó, dijo Juan el Bautista a los fariseos, quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Los cielos y la tierra huyen delante de su presencia, dice Apocalipsis capítulo 20. Los montes tiemblan, las aguas tiemblan, la tierra tiembla, los demonios tiemblan, pero no así el hombre. El hombre tiene una característica, es tan orgulloso, tan rebelde, tan transgresor, que en su soberbia, en su orgullo, no tiene temor del ser más alto, más sublime y el que más merece que nos humillemos ante Él. El hombre no le tiene miedo. La Biblia dice, no lo leí, en Salmo 104, las bestias se turban cuando Él les deja de dar. Le tienen temor, reverencia, miedo. No hay temor de Dios. Eso cierra el apóstol Pablo al corazón del hombre. No tienen miedo, no solo de su ser, sino de sus juicios, que son eternos. Dios nos ayude a tener reverencia santa a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana de resurrección, gracias por este tiempo juntos. Bendice tu pueblo, bendice tu palabra, que pueda ser de ánimo y de exhortación, de edificación para nuestras almas. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Gracias por estar. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él.
Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús.